Hablábamos de abusos sexuales, además relacionados con la docencia en centros religiosos, y José Ramón Blázquez en ese momento explotó. Porque yo recuerdo ese momento, José Ramón, Arratsaldeon. Arratsaldeon, sí, lo recuerdo yo también. Quiero saber fue improvisado, fue improvisado. No tenía previsto hablar de eso. Nadie nos lo esperábamos. Y tú reconociste haber sufrido tocamientos, abusos en tu edad escolar. Yo estaba escuchando antes a los compañeros y yo pensaba, pues lo mío es infinitamente peor. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, se trataba de un internado. En un internado el mundo es años 60. Estamos en los años 60. Una dictadura, la Iglesia, poder absoluto y un centro religioso, un internado. Yo estoy hablando de abusos y de todo tipo, abusos sexuales, de carácter masivo. ¿A qué te refieres con carácter? Que eran cientos de niños los que éramos víctimas. Cientos. ¿Quiénes lo cometían? Eran sacerdotes y laicos. Básicamente laicos. Lógicamente había más profesores laicos que profesores sacerdotes, pero era de ambos. Se trataba de personas... Un momentito, José Ramón. Voy a pedir en el plato un poquito de silencio porque me parece... Depredadores sexuales, en definitiva. Gracias. Depredadores sexuales que no solamente sometían a todo tipo de abusos a los niños, a nosotros, pero a cientos, sino también se acompañaban de palizas y toda suerte de crueldades. Lo más parecido a esto, yo he visto algunas películas irlandesas, de internados irlandeses, etcétera, sería una de estas películas, solo que era realidad. Cuando estamos hablando de abusos, estamos hablando de relaciones no consentidas, relaciones a menores. Obviamente. Relaciones sexuales. Sí. No, bueno, eran básicamente, yo sin entrar en aspectos morbosos, diría que son relaciones sexuales. Son abusos en forma de tocamientos y más allá. Ya. No, te lo decía José Ramón porque tú lo sabes, la palabra abuso también tiene otras connotaciones. Sí. Yo a Javier le estaba comentando, y creo que también a Vicente, son profesores, eran gente que tenía un poder sobre vosotros. Sí, poder absoluto. Es decir, en aquellos años, tenemos que situarnos en los años 60, un profesor o un sacerdote era incontestable. Vicente asiente también, ¿no? Por supuesto. Y por lo tanto no podías replicar, no podías denunciar, te tenías que callar, te tenías que aceptarlo. ¿En casa también callabas? Pues no se decía. En mi caso, al contrario que decía Vicente, no se decía. ¿Por qué? Por dos razones. Por vergüenza, porque éramos humillados, y por miedo. Efectivamente, no se decía. Imposible. Pero no se decía por qué, vamos a ver. No se decía porque ¿Se decía porque era la Iglesia? No, claro, porque en aquellos tiempos la Iglesia tenía un poder. Era la Iglesia y era el poder del colegio. El poder del colegio religioso, y por lo tanto no podías hacer nada. Estabas digamos, sometido a un abuso continuo, porque no era una vez o dos veces, fueron durante años. Los abusos a todos los niños de aquel centro fuimos abusados durante decenas de años. En mi caso, durante varios años. Pero es que otros niños de aquella época, con los que yo he hablado posteriormente, y todo el mundo no quiere hablar. Hay gente que calla. Gente se calla porque tiene vergüenza, pero es lo más humano del mundo, es tener vergüenza, porque aquello era vergonzoso para nosotros.